Entonces, jóvenes, el tema de hoy es derivada de un cociente, del tema principal, reglas de la derivada que hemos venido trabajando. Vamos a darle un ejemplo. Aquí tenemos una figura de un cociente donde podemos ver qué ocurre cuando se deriva. Si yo tengo la división de dos funciones, entonces en mi fórmula o mi teorema dice que yo debo derivar el numerador multiplicado por el denominador sin derivar. Entonces resto el numerador o la función del numerador sin derivar y entonces lo multiplico por el denominador derivado y al final lo divido por el denominador elevado al cuadrado. La derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo ello dividido por el denominador elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para que podamos llevarlo a cabo. Aquí tenemos la fórmula repetida, recordando que cuando estamos en una multiplicación podemos derivar o a la primera o a la segunda función, pero en este caso estamos viendo que la fórmula que tenemos y dominaremos en este ejercicio es, tenemos a g como el numerador y a h como el denominador, o sea, la función g de x y h de x. Entonces, en esta fórmula que trabajaremos hoy, g de x multiplicaré h de x por g de x menos g de x por h de x, donde g de x en la primera parte está derivada, mientras que en la segunda parte g de x no está derivada y quien está derivada entonces h de x. Abajo, sin derivar, se coloca la h, que es el denominador, al cuadrado. Entonces, si lo vemos en forma numérica, obtendremos, vamos a ver cómo podemos desarrollar este ejercicio. Lo primero es que tenemos que conocer quién es quién. Aquí yo tengo 2x menos 3 como la función del numerador y la función del denominador es x al cuadrado. Son dos funciones, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber qué voy a hacer. A 2x menos 3 yo lo llamaré g de x. ¿Están en línea, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. 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 X al cuadrado. ¿Cómo se llamaría x al cuadrado? Si esta es la división, el numerador es 2x menos 3, g de x. ¿Cómo yo llamo aquí abajo a x al cuadrado? H de x. H de x, correcto. Entonces ya yo sé que 2x a la 3 es g de x y que x al cuadrado viene siendo h de x. Perfecto. Entonces yo lo voy a derivar aparte a los dos para que ustedes vean cómo podemos ir colocándolo según lo que nos dice el teorema, la fórmula. Entonces, g de x, yo puedo decir que su derivada es 2. Te dirán, profesor, ¿qué pasó ahí? 2x a la 3 solamente es 2 cuando se deriva. Fácil. Primero, cuando yo derivo, tengo aquí una resta. Significa que voy a derivar esta parte y derivar esta parte. Si yo derivo esta, que es la primera parte, yo sé que es primero al exponente que es un 1 que está aquí arriba en la x, yo lo multiplico por el 2 de abajo, ¿verdad que sí? Entonces, 1 por 2 queda 2. Y hay que restarle a ese 1 un 1. Entonces, 1 menos 1 queda
0. 0. Hay una regla que dice que todo elemento, toda letra o número que es elevado a un exponente 0, su resultado es igual a ¿qué? A 1. No. Entonces yo tendría que multiplicar 2 por 1. ¿Cuánto da 2 por 1? 3. 2 por 1. 2. 2. Entonces significa que la derivada de esta parte es 2. Y la derivada de 3 es 0. ¿Ustedes se acuerdan que la derivada de una constante da 0? Que es la primera regla de derivar. Entonces, cuando derivamos un número, es 0. Entonces, yo digo 2, que fue lo que me resultó, menos 0, ¿qué me va a dar? 2. Que la derivada va a ser 2 solamente. ¿Entendieron? Correcto. Significa que la derivada de esto es 0 y la derivada de esto es 2. Entonces, al final, la derivada de los dos conjuntos sería 2 menos 0. ¿Y cuánto es 2 menos 0? 2. 2. Entonces, abajo yo voy a derivar. ¿Qué me va a dar? De nuevo repito. El 2x. exponente lo multiplico ¿por quién? Por la X. Por la base aquí, que es de la X, que hay un 1 que no se marca. 2 por 1 viene siendo 2. 2. Y a la X yo le resto 1, porque recuerden que al exponente se le resta 1. Tengo 2 menos 1. ¿Cuánto da 2 menos 1? 2. 1. 1. Entonces, lo que me va a quedar es 2x a la 1, que al final es como que decir 2x. Significa que la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero el 1 no se marca. El 1 no se marca y por esa razón no está marcado. Bien, mírenlo ahí. ¿Está marcado el 1? No, usted sabe de eso. Correcto. Entonces, ahora yo pregunto, ¿qué yo debo hacer ya de que yo... esto no es derivar un cociente o algo o una división, ¿eh? No está derivada, ¿eh? Simplemente yo derivé los elementos para saber lo que me dice la regla. ¿Qué me dice la regla? Me dice que coloque primero el denominador sin derivar. ¿Quién es el denominador? X al cuadrado. X a la 2. Y sin derivar sigue siendo X a la 2, ¿verdad que sí? Entonces yo lo coloco. X a la 2, sin derivar. Y luego me dice, coloca derivado o la derivada de g de x, que es el numerador. ¿Cuál es la derivada de g de x? El 2. Entonces coloco el 2. Entonces me dice resta. Y coloca sin derivar g de x. O sea, g de x sin derivar. O sea, el numerador sin derivar. ¿Cuál es el numerador? 2x menos 3. Entonces coloco restando 2x menos 3. Y ahí se está multiplicando ¿por quién? Por la derivada de h. H es el denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 2x. X al cuadrado. 2x. Es derivada. Ahí está completo. Ahí está sin derivar. X al cuadrado sin derivar. Derivada es 2x. Y abajo, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que tomar el denominador y elevarlo ¿a dónde? A la 2. Al cuadrado. Ahí está x al cuadrado. Entonces yo tengo que poner x al cuadrado al cuadrado. X al cuadrado Al cuadrado. al cuadrado. Bien. Que cuando ocurre eso simplemente te multiplica el 2, el exponente de x por el exponente que está arriba. 2 por 2 da 4 y ya eso es el resultado. X a la 4. Bien. Pero lo que estoy colocando ahí y no pongo directo para que no se confundan. Entonces x al cuadrado al cuadrado. Este es el cuadrado que trajo la X y este cuadrado de afuera es el que trae ¿quién? La fórmula. La fórmula. Bien. Entonces no vayan a confundirse y decir, ya está el cuadrado, lo dejé así. No. Bien. Entonces, ya, ¿qué me toca hacer? Bueno, yo puedo realizar esa multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Bueno, los primeros dos elementos se multiplican. 2 por x al cuadrado, ¿qué me da? 2x cuadrado. Bien. Menos, entonces, en este caso yo tengo que multiplicar cada elemento. ¿Qué significa? Yo tengo acá dos términos, aquí tengo dos términos y aquí tengo un solo término. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el primer término y multiplicar el segundo término por el 2x. Bien, entonces, 2x por 2x sería 2 por 2, 4x. Y el 1 de acá y el 1 de acá se suman. Recuérdense que en la multiplicación se suman los Exponentes. Entonces, la base se multiplica 2 por 2, 4. Y los exponentes que son 1 serían 1 y 1, 2.
Entonces sería 4x cuadrado. al cuadrado, ¿verdad? Obviamente, le pongo el signo afuera del menos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar el 3. 3 por 2x, ¿cuánto da? 3 negativo. Menos por 6. más es menos y 3 por 2 es 5x. 3 por 2x es ¿Cómo 6x. 6. Es una multiplicación. 3 por 2, 6x. Bien. Ahora, abajo, ¿qué tengo que hacer? Yo lo expliqué. Lo acabo de explicar. ¿Qué haces con el 2 de afuera y el 2 de arriba? Multiplicarlo. Se multiplica. Se multiplican. Entonces, 2 por 2. 4. 4. Eso me da. Bien. Ahora yo tengo que pasar. Ustedes ven que este signo está afuera y esto está aquí entre paréntesis, porque aquí estaban dos productos, pero que se estaban restando esos dos productos. Entonces, simplemente lo que quedó de este lado quedó dentro del paréntesis y el signo quedó fuera. Entonces, al estar fuera, ¿qué significa? Que ese signo negativo va a multiplicar a los dos elementos que están dentro del paréntesis. ¿Verdad que sí? El negativo multiplica al 4 y el negativo multiplica al 6. Entonces, si yo multiplico menos por más, ¿qué me da? Menos. Y menos por menos, Más. más. Entonces significa que el 4 sale negativo y el 6 sale Positivo. positivo. Míralo ahí. Menos 4 más 6. ¿Qué hay que hacer ahora? Agrupación de términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? X a la 2. Lo que tienen aquí a la 2 son semejantes. Entonces, en ese sentido, vamos a borrar. Pero deje tirar crencho, déle para atrás. Está grabando. Vamos a continuarlo aquí. Ahí está nuevamente. X a la 2 y 4x a la 2 son negativos. Cuando dos números son negativos, ¿qué hago? Luego, son con signos opuestos, ¿qué hago? Yo los resto. Entonces, ¿qué hago? 2 menos 4 me da 2 negativo, porque el signo del mayor, que es 4, ¿verdad? En ese sentido, ahí me aparece menos 2x al cuadrado. Y el 6x, yo no lo sumo con nadie porque no hay otra x, ¿verdad que no? Se queda así, 6x. Abajo tampoco hay nada que hacer y se queda el 4 ahí. ¿Está difícil esto? No. Bueno, ahora aquí arriba yo lo puedo llevar a una expresión más pequeña, haciendo el factor común. ¿Qué significa factor común? Yo coloco una multiplicación, convierto eso en una multiplicación. Ahí lo podemos dejar ahí, pero yo le puedo seguir hasta llegar a una expresión más pequeña, ¿verdad que sí? Que me resulta mejor. Entonces, ¿cómo yo utilizo el factor común? Fácil. Yo coloco fuera, encierro en paréntesis, coloco fuera una x que va a ser el factor común de los dos. ¿Por qué? Porque el primer término tiene x y el segundo también. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le quito una x a ambos y la coloco fuera. Una x a esta x y al 6x. Entonces, ¿qué hago? Coloco mi x afuera, ¿la ven? Y la multiplico por este mismo resultado, pero le quito una x. Si le quito una x al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? A la 1, ¿verdad que sí? A la 1. Entonces me va a quedar 2x a la 1. El 1 no se marca, por eso está invisible. Bien, entonces 6x, si yo le quito una x, ¿en qué se va a convertir? ¿Es nada? 6x a la 0. Cuando digo x a la 0, ¿qué es? X a la 1. X a la 1, exacto. Es 1. Entonces 6 por 1. 6. 6. ¿Lo ven ahí? Entonces, eso ya está factorizado. ¿Qué significa factorizado? Que está expresado en una forma más cómoda, más pequeña. Vamos a seguir. Abajo había un 4. X a la 4 yo lo coloco. ¿Qué ocurre? Yo puedo eliminar esta X de afuera para que deje de ser una multiplicación y este 4 la puedo eliminar con este 4. ¿Por qué? Porque esta X está elevada a la 1 y esta X está elevada a la 4. Si yo le quito, lo desaparezco y me va a quedar, por ejemplo, X a la 3. Porque si elimino una X aquí, aquí yo no puedo eliminar la 4X. Solamente, ¿cuál voy a eliminar? Una sola. Si hay 4 y le quito una, ¿cuántas me van a quedar?
Si hay 4 y le quito una X a la 4, ¿cuántas me quedan? Un 3. 3. Entonces me queda X a la 3 abajo, ¿verdad que sí? Este sí desaparece. Y me queda solamente este factor aquí. Multiplicándose por 1, que al final es lo mismo. Entonces se fue. Déjame borrar todo esto. Y me quedó lo de arriba que estaba en el paréntesis, menos 2 más 6, menos 2x más 6. Y abajo me quedó 3. Ahí sí ya llegó a su forma más reducida. Profesor, ¿le obligaba a hacerle todo eso? Es bueno llevarla a su forma más reducida siempre. Recuerden que después, cuando tú tengas que trabajar, es más fácil trabajar con esto que trabajar con esto. Si van a sustituir. Entonces, el valor de X es 3. Entonces yo digo, bueno, 2 por 3 más 6 y 3 a la 3, ya, acabé. Que dejarlo así que está un poco más largo. Eso se va a hacer cuando los dos números se le buscan lo mismo. Ahí los dos tienen la X, los dos, yo lo puedo factorizar para poder eliminar X con la X de abajo. Entonces, que está X a la 4, al final me quedó X a la 3. Yo lo llevé a una expresión más pequeña. Bien, pero si quieren lo dejan sin factorizar. Seguimos. Aquí tenemos otra división, pero un poco más grande, no más complicada, sino más grande. Significa que tenemos más expresiones, más términos. Primero yo tengo que identificar. ¿Qué yo tengo que identificar primero? ¿Quién es? H de X. ¿Quién es H de X? Y G de X. ¿Quién es quién? ¿Quién me dice? G de X, ¿quién es? 3 al cuadrado menos el 4. numerador. Correcto. ¿Y H de X? El denominador. El denominador. El denominador. Correcto. Entonces, ya yo lo tengo. ¿En qué yo puedo proceder? Yo también puedo investigar quién, yo lo puedo derivar, porque al final yo tengo que usar la derivada de ambos, ¿verdad que sí? Para utilizarlo en la fórmula. Si yo lo derivo, ¿qué resultado me daría 3x a la 2? Recordando, multiplicamos el exponente por la base y le restamos 1. ¿Qué me daría? 3, déjame ver, 3 por 2 son 6, 6x a la 1. A la 1, porque al 2 se le quita 1. Correcto. Entonces la derivada de ese y el 4, si lo derivo, ¿qué ocurriría? Aquí hay un 1, 1 por 4, sigue siendo 4. Y la x, el 1 menos 1 me queda x a la 0. ¿Y x a la 0 qué será? 1. ¿Y 4 por 1? 4. Por eso quedó ahí 4. ¿Entendieron qué ocurre con la x que desaparece? Todos. Sí. Recuerden que aquí hay un 1 que no se marca. Se multiplica por el 4 y me da 4. Y se le resta, al exponente se le resta 1 y 1 menos 1 es 0. X a la 0, ¿qué da? X a la 1. Y 1 por el 4 que está afuera. 4. 4. Obviamente con su signo, que es negativo. Bien. Sí. No hay problema en eso. Vamos ahora al de abajo. ¿Qué ocurre con el de abajo? Lo mismo. Díganme, ¿qué es lo mismo? 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Y 1, 2 menos 1, 1. 1. Entonces, ¿qué me quedaría? 10. 10 a la X1. 10x. Bien, entonces, ¿y el 3? ¿Qué da? Se pasa a sí mismo. ¿Cómo así? Pongo un 3 arriba. No, menos 3 y ya. Normal. ¿Qué ocurre con el 3? Se deja así mismo. ¿Cuál es la derivada de 3? Recuerden, la derivada de un número, la derivada de una constante es igual A 0. 0. Entonces el 3 desaparece. Ah. Porque si yo digo 10x menos 0, ¿qué va a ser? 10x. Entonces desaparece. Porque la derivada de un número es 0. ¿Se acuerdan de esa regla? Es la primera regla que trabajamos. Sí. Bien. Significa que la entienden. Entonces seguimos. Aquí yo vuelvo otra vez a mi fórmula. ¿Qué me dice mi fórmula? Coloca. ¿A quién tengo yo que colocar? Coloca primero el denominador. ¿Cuál es el denominador? H de X. ¿La ven ahí? Sí. Entonces lo coloqué, que es 5x al cuadrado, sin derivar. Pero lo multiplicas ¿con quién? G de X. Que es el numerador, pero ya
Normal. No. El G de X Derivada. Entonces sería G' de X o G derivada. Bien. G' de X o G de X derivada. Bien. Entonces la coloqué. ¿Cuál es el G de X derivada? Está ahí arriba. 6X menos 4. Perfecto. Todo eso les resto. ¿A quién resto? A G de X, pero sin derivar. O sea, tengo que ir al ejercicio aquí. 3X al cuadrado menos 4X, sin derivar. Ahí está restado. ¿Y eso se está multiplicando con quién? G de X sin derivar. Con H de X. H de X derivada. Entonces, H de X derivada, ¿qué es? 10X. Ahí está. Ahí está. Bien. Y abajo, ¿qué tengo que colocar? H de X, que es el denominador, 5X al cuadrado más 3. ¿Todo eso elevado a quién? Al cuadrado. Al cuadrado. Bien. Entonces, mi siguiente paso sería Multiplicar. multiplico. Entonces, ¿qué debo yo multiplicar? A ver si ustedes saben. 5 por 6. 5 por 6. Y después 5 por 4. Después 5 por 4. 5 por 4. ¿Y luego a quién? 3 por 3 6. por 6. 3 por 6 y 3 por 4. Y 3 por 4. Y de aquel lado, lo mismo. Ahí dame un 10. solo. Y hay un solo. Y 4 por 10. Está fácil, ¿verdad que sí? Entonces vamos a decir 5 por 6. 30. 30. Y los exponentes. ¿Qué ocurre con los exponentes de la variable? Se suman. Se suman. Aquí hay un 2, aquí hay un 1. ¿Cuánto se daría? 3. 3. Entonces ahí está 30x a la 3. ¿Verdad que sí? La siguiente sería 5 por 4. 20. 20x a la 2. Porque como no hay variable, no se le suma ni se le resta al exponente 2. Lo deja ahí mismo. Así mismo. 3 por 6, 18x. 18x. Y 3 por 4, 12. 12. Entonces de aquel lado tengo que multiplicar 3 por 10 30. y x al cuadrado por x a la 1. Se suman los exponentes. Se suman Los los exponentes. exponentes. X al cuadrado por x a la 1 da x a la 3. 3. Entonces ahí está correcto. Y 4 por 10, 4x por 10x. 30. 40. Sería 4 por 10 es 40. Y x por x, x al cuadrado. Cuando multiplicamos variables, se suman los Exponentes. y abajo colocamos lo mismo, nuevamente. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacer esto en otra página. Vamos a repetir lo mismo para que no se vaya el hilo. Ahí está. No se puede ir el hilo. Ahí está el resultado que acabamos de obtener. Entonces, ¿qué yo debo hacer ahí? Primero, yo tengo que ver el paréntesis. ¿Qué ocurre en este paréntesis? Multiplicar los signos. Multiplicar los signos. Si yo digo menos por más, Menos. entonces el 30 sale negativo. Y menos por menos, Positivo. entonces el 40 sale Positivo. positivo. El 30 negativo y el 40 positivo. Porque multiplicamos los signos. Ley de signos. Todo y lo demás sigue igual, ¿verdad que sí? Ya en este punto, yo tengo que reducir a la expresión mínima, y eso se hace con reducción de términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes ahí? Lo que tienen los mismos exponentes. La variable con los mismos exponentes. Bien, y las constantes y todas las que son constantes. Entonces, ¿cuáles son variables con los mismos exponentes? ¿Quién me dice? 30x. 30x al cubo y 30x al cubo. Ah, ok. Una es positiva y una es negativa. ¿Qué ocurren con ellas? Se resta. ¿Y qué ocurre? Se cancelan, porque 30 menos 30 es 0. O sea, ya no influyen. Entonces se cancelan. Como no influyen, si da 0, se cancelan. Bien. Entonces, ¿cuál le sigue? 40 que tienen cuadrado. 20 al cuadrado, 40. ¿verdad? Entonces, son signos opuestos, diferentes. ¿Qué ocurre? Signos diferentes. ¿Qué ocurre? Se restan. Entonces, 40 menos 20, 20. 20. Correcto. 20 positivo, el 40 es mayor.
Correcto, 20 positivo porque el número mayor es el 40. Excelente. Entonces, ahí está colocado. ¿Y qué ocurre con el 18? No se puede sumar, no se puede reducir porque no hay más con X a la 1. ¿Hay otra más con X a la 1? No, se queda 18 negativo. Y el 12 no hay más constantes, no hay más números solo, ¿verdad que no? Se queda el 12 solo. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Y ya hemos terminado ahí. Pudiéramos resolver esto mediante la fórmula general, ¿se acuerdan? X al cuadrado, 18x, 12. Pudiéramos resolverlo por factorización. Vamos a dejarlo ahí. Para no hacer el ejercicio más largo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Actividad de aprendizaje. ¿Y qué es eso? Clase. Tarea. Esas tareas estarán siendo subidas al Eso fue lo que Classroom. usted dejó ayer, Pero con los dos que usted dejó ayer. no, ayer fueron otro tema, así que tienes que ver el video de ayer para que pueda entender el de hoy. Bien, recuerden. Pero ya yo estoy esperando que te hable a eso. Bueno, entonces tienen la captura de pantalla. Yo voy a abrir un espacio para colocar, pero ya la tarea la tienen, la pueden haciendo en el cuaderno. Cuando terminen, yo voy abriendo un espacio y ustedes van subiendo esa tarea. Perfecto. Usted no le puede dar para atrás a lo que usted explicó. ¿Qué parte? Para atrás, al principio. ¿Este es el segundo ejercicio o el primer ejercicio? El primero. El primero. Sí. ¿Qué parte tú Yo no quieres? yo no entendí muy bien a lo primero lo que usted hizo. Dije que había 2x menos 3 y sacó, dije que eso es 0. Cuando está solo da 0 siempre. Un ejemplo 2, hay 2 menos 0, 2. Ya, ahora sí entendí ya. Ay, entendí tú solo. Ahora explícale a los demás dónde es que estamos. Aquí en 2x menos 3, cuando usted saca la derivada. Cuando yo le derivo 2x menos 3. Cuando ¿verdad? está solo, eso es 0. Cuando es un número, es 0. Ya entendí. Cuando es un número solo sin letras. Entonces no tiene X. Entonces la derivada de 3 es 0. Bien. Yes. Por eso ya cuando derivé este que me dio 2, le resté el 0. 2 menos 0 es 0, es 2. Y por eso la derivada fue 2. 2 menos 0 es 2. Siempre recuerden eso. La derivada de una constante es 0. Es 0. Y está restando, sumando, no pasa nada. El problema es si está multiplicando, que todo lo que se multiplique por 0 da 0. Pero en este caso están restando. ¿Otra pregunta tienen? Si no hay más preguntas, vamos a proceder al pase de lista.